Zona Psique, el podcast. Comenzamos. Bienvenidos sean a un episodio más del podcast Zona Psique. El día de hoy pues tenemos un podcast especial, pues lo vamos a dedicar a la vida y obra de Ozzy Osbourne, quien fuera reconocido pues como el príncipe de las tinieblas y creador del heavy metal, ¿verdad? Que esta corriente, antes de su llegada con Black Sabbath, pues no estaba definido, no había nada sobrescrito, ¿no? Había algunos intentos de muchas bandas en crear estos tipos de sonidos, pero no fue hasta que llega Black Sabbath con Ozzy Osbourne. Les voy a hacer también mención de las 10 cosas que probablemente no sabías de Ozzy Osbourne. Y pues para esto me va a hacer compañía y colaboración, quien es Verónica Ordeñana, desde la ciudad de Puebla. Hola, Vero, ¿cómo estás? Hola, un gusto, buenas tardes, buenos días, buenas noches desde donde nos estén mirando los seguidores de acá de Zona Psique. Pues un gusto para mí, otra colaboración, ¿no? Contigo, Carlos, y bueno, que está el espacio, ¿no? Y como tú dices, pues vamos a hablar de un personajazo, de una figura pública y de un músico, ¿no? Que escribió su propia historia. Así es. Y es muy interesante la vida de Ozzy Osbourne. Y pues comenzamos con las 10 curiosidades que probablemente no sabías de Ozzy Osbourne. Su nombre real es John Michael Osbourne. El número 2 es que sufrió dislexia y TDA cuando era niño, lo que le lleva a abandonar la escuela a los 15 años, ¿no? El número 3 es que trabajó en un matadero, precisamente matando vacas y cerdos antes de llegar a la fama. Incluso, bueno, también se dedicó un poco ahí a la albañilería. El 5 es que se unió por primera vez a una banda en 1967. El número 6 es que muerde la cabeza de un murciélago vivo durante un concierto, pensando que este era de goma o de utilería, ¿no? El número 7 es que una vez se orinó en el Álamo durante una gira y pues bueno, fue encarcelado por eso. El número 8 tenía un gen que lo hacía más resistente al alcohol y a las drogas, según pruebas científicas. Y el número 9 es que la canción Crazy Train fue inspirada por un sueño que tuvo. Vamos a hablar de esto. Y ya por finalizar el número 10, Sato en la canción Diary of Madman, originalmente se titulaba Strange Voyage y hacía referencia a Sharon Arden, su esposa, y a Thelma Osborne, su primera esposa, ¿no? Para comenzar, vamos a hablar también pues de quién está detrás de toda esta leyenda, ¿no? Ozzy Osbourne, como lo conocemos comúnmente, se hace llamar John Michael Osbourne. Nació en Warwickshire el 3 de diciembre de 1948. Fue un cantante, como ya sabemos, músico y compositor inglés reconocido por haber sido vocalista de la banda de heavy metal Black Sabbath y por su carrera como solista. Participa en la grabación de 9 álbumes de estudio con Black Sabbath, de los cuales pues se incluyen éxitos como Paranoid, Master of Reality y Sabbath Bloody Sabbath. Lograron ventas multimillonarias y son considerados por la crítica especializada como pioneros y referentes del heavy metal. En su carrera en solitario pues publica álbumes con notable posicionamiento en las listas de éxitos y que fueron elogiados por el Billboard mundial, así como también tuvieron algunas críticas, ¿no? Pero dentro de eso pues está Diary of Madman, The Ultimate Sin y No More Tears, ¿no? Que son de las mega éxitos que tuvieron. Durante su trayectoria impulsó además también la carrera de jóvenes músicos como los guitarristas Randy Rhoads, Jake Ewing y Zakk Wylde, ¿no? Y bueno, como les mencionaba, es conocido como el creador o padrino del heavy metal, el príncipe de las tinieblas. Ozzy Osbourne aparece en la 8ª posición de lista de los mejores vocalistas del metal según la revista Hit Parader. A mi parecer no es que tenga una super voz, pero tiene una forma de transmitir emociones única y muy propia de él, ¿no? Vaya, como que se oye muy sincero. Desde ese inicio de sus primeros coros, tú puedes notar la sinceridad del artista, ¿no? Y bueno, ha sido certificada por la Asociación de la Industria Discográfica de los Estados Unidos, mejor conocida como RIAA, como multifacético,
además por la venta de sus álbums en solitario. Entonces, de alguna forma, sus discos como solista, sumados con las producciones de Black Sabbath, alcanzan con más de las 100 millones de copias, ¿no? Entonces estamos hablando de alguien que tiene una fuerza única en su voz, en la forma en que la proyecta y pues también en la forma en que escribe, ¿no? Vamos a hablar también de dos de sus letras. No podemos pasar aquí las canciones por copyright, pero hablaremos un poco de esas letras, ¿no? ¿Cómo ves esta introducción, Verónica? Pues muy concisa, ¿no? Muy, digamos, introduce, ¿no? Al meollo del asunto y pues bueno, dejamos ver la calidad como músico que tenía Ozzy Osbourne, ¿no? Y pues toda esta controversia, ¿no? Toda esta crítica que también nos deja apreciar a Ozzy Osbourne como el más allá del músico, ¿no? O sea, como también generó debate y polémica al, por ejemplo, ¿no? Ser precursor también de los reality shows, ¿no? Con la familia Osbourne, ¿no? Televisado por MTV. Sí. Entonces, es un personaje, ¿no? Pero a su vez como persona, ¿no? También me parece que es de los pocos que muestran su vida porque no tiene nada que ocultar, ¿no? O sea, Sí. eh, Ozzy Osbourne yo creo que de los pocos que permitió eso, ¿no? Mostrar la realidad de un músico y bueno, creó otras cosas también que se ocuparon muchísimo para la industria. Entonces, está como bastante interesante mostrar la trayectoria, ¿no? Pero también hay como cuestiones que rompen la regla, ¿no? Ozzy Osbourne es una excepción a la regla. Uh-huh. Exacto. Sí, de hecho, él es rompe las reglas que están estructuradas en la cuestión de los conciertos con la creación del Ozfest, ¿no? Vamos a hablar un poquito También. más adelante de eso porque en su momento fue rechazado por el Lollapalooza, que fue, sabemos, es una serie de conciertos con bastantes, dijésemos, artistas importantes, y al ser rechazado él crea el Ozfest, pero bueno, profundizaremos más sobre eso. Y les comento, durante su trayectoria, pues él ha sido importante en cuanto a sus premios, ¿no? Como les comentaba. También ha sido miembro del Salón de la Fama del Rock and Roll, igual que en el Salón de la Fama del Reino Unido, como solista y como miembro de la agrupación, ¿verdad? De alguna forma posee una estrella también en la Calle de las Estrellas de Birmingham y en el Paseo de la Fama de Hollywood, ¿no? No, no es para menos. En los premios MTV Europe Music Awards en el 2014 recibió un galardón de icono global con el cambio del siglo, además de que adquirió una persecución, una repercusión mediática, ¿no? Especialmente por Su su persecución, ¿no? aparición. Yo creo que este lapsus por su... se dirá que es el álbum, ¿no? Pero es una de las canciones de Paranoid, ¿no? Porque, digamos, es como el segundo relanzamiento que donde, digamos, catapulta a Black Sabbath como Uh-huh. una banda, ¿no? Que tiene como un estilo propio y, bueno, será precursor también ahí de ese sonido que ahora se conoce como el heavy metal, ¿no? Y sobre Exacto. todo, pues, la escritura de estas letras que se dicen oscuras, que se Claro. dicen melancólicas, terroríficas, ¿no? Como que pronuncian. También están en una época donde hay mucha resistencia, ¿no? Muchas bandas también surgen y el rock and roll es como este medio de protesta. Entonces, Black Sabbath también por ahí, ¿no? Dentro de sus letras también se posiciona como pues estas bandas que emplean la música para decir y enunciar muchas cosas que, digamos, muestran la crisis social en que ya lo veremos también más adelante. Uh-huh. Exactamente. A finales de los 67, el músico Geezer Butler forma su primer banda, que es Rare Breed. Invita a Ozzy Osbourne para que fuera su cantante. Según él cuenta el propio Butler, en su propia autobiografía publicada en el 2023, su primera reunión con Ozzy fue absolutamente, dijésemos, como surrealista, ya que se presenta con la cabeza rapada, descalzo y arrastrando un zapato, ¿no? Como si fuese una mascota. De alguna forma, estos hacen una buena conjugación y cambian su nombre a Earth
pero tienen inconvenientes con la otra agrupación con el mismo nombre. Entonces, finalmente empezaron a usar el nombre de Black Sabbath en agosto del 69, basados en la película del mismo nombre, que es una película de terror. Entonces ellos se preguntaban si la gente paga por asustarse, ¿por qué no les hacemos un sonido que represente terror? Muchos dirán ahorita como que, bueno, Black Sabbath no representa terror, pero estamos hablando de otras épocas y obviamente de esta influencia, ¿no? Cuando tú escuchabas a Black Sabbath en esa época, no lo podías de alguna forma y etiquetar en ningún género. Era algo que le llamaron en su entonces como metal ácido, ¿no? Entonces, de alguna forma, de ahí sale. Y este debate entre la estética de los miembros, querían lucir pues como atuendos también de alguna forma que espantaran. Y los británicos, pues tenían como hasta un poco, pues negación en ese sentido, ¿no? De alguna manera, esto pasa a formar parte de la primera trayectoria, por así decirlo, de esta banda, ¿no? Porque si tomamos en cuenta el sonido, que son los riffs de guitarra, los riffs son conocidos como sonidos que se repiten dentro de una estructura, ¿no? ¿Qué es lo que hace el heavy metal? Los riffs de la guitarra de Iommi y las letras oscuras de J.C. Butler, así como el trabajo de Ward en la batería y la misteriosa voz de Ozzy Osbourne, pues hacen un panorama y una sensación de estar inmersos en una película de terror, ¿no? De hecho, es así como empiezan a llamar la atención, por así decirlo, ¿no? El álbum Black Sabbath, precisamente, publicado el 13 de febrero del 70, no logra impresionar a la crítica inicialmente, pero representa un éxito comercial para la agrupación. Paranoid, como decías, publicada 6 meses después dentro del disco debut, afianza la popularidad de la banda, es como que lo que empieza a detonar y logra millones de ventas, ¿no? Entonces Osborne conoce en esa época lo que sería su esposa Sharon Arden, hija del manager de la agrupación Don Arden. Así que Ozzy admite que se interesa en ella pues desde el primer momento en que la ve, aunque creía que probablemente ella pensaba que él era un lunático o un raro, ¿no? Bueno, también la letra de Mama I'm Coming Home es muy simbólica, muy significativa. Y más o menos dice así, ¿no? Cariño, estoy regresando a casa. Los tiempos cambiaron y los tiempos están raros. Aquí estoy, pero ya no soy el mismo. Cariño, estoy regresando a casa. El tiempo pasó. Parece que podrías haber sido una mejor amiga para mí. Cariño, estoy de regreso. Tú me recibiste y luego me dejaste. Sí, me dejaste hipnotizado, es cierto. Perdido y encontrado y vuelto a revolver. Por el fuego que hay en tus ojos me hiciste llorar. Me contaste mentiras, pero no puedo decir adiós. Cariño, estoy regresando a casa. Puedo tener razón, puedo equivocarme, duele tanto, ya pasó tanto tiempo. Un amor egoísta, sí, los dos estamos solos. El viaje antes de la caída. Pero voy a llevar este corazón de piedra, necesito vivir todo lo que pueda. He visto tu rostro cientos de veces, todos los días que estuvimos separados. No me importa el brillo del sol. Sí, porque, cariño, estoy de regreso a casa, ¿no? Esta canción se la dedicó a Sharon Osbourne. 5 meses después del lanzamiento de Paranoid, la banda publica Master of Reality, trabajo que alcanza el top 10 en el Reino Unido y en Estados Unidos, y pues logran con esto un certificado de disco de oro en menos de 2 meses, ¿no? Entonces tuvieron como que un avance ahí gigantesco, y fue precisamente como tú dices con la canción Paranoid, es la que los introduce, ¿no? En este mundo, ya dejemos de la fama del mainstream, ¿no? ¿Cómo ves? Pues ya señalaste, ¿no? O sea, su trayectoria como músico es innegable. Digamos, si hay algo que añadir de Ozzy Osbourne es justamente como, pues fue un joven que pareciera, como dijera su padre, y él también lo refiere en varias entrevistas, ¿no? Que tenía como dos destinos. O estaba destinado para hacer grandes cosas o estaba destinado para estar en la cárcel, ¿no? Y el segundo se cumplió a muy temprana edad. Porque como lo señalaste, ¿no? Es como de estos jóvenes que la pasaron muy mal en la escuela, ¿no? Y porque tenía este problema de dislexia, Uh-huh. que para las nuevas generaciones dirá, pues es el pan de cada día actualmente, ¿no? O están un poco más cercanos algunos y no por eso dejan de sufrir bullying o estos problemas de adaptación a la escuela, ¿no?
y esas Ujú. cosas. En esa época, pues digamos, había como el boom de muchas cosas, ¿no? Y entre ellas, pues esta cuestión de los conflictos sociales, ¿no? También. Y como tú dices, o sea, son pioneros en tanto que en ese momento lo que ahora es convencional o nos sorprende, en esa época era todo un proceso creativo, ¿no? Todo un proceso creativo. Exacto. Yo siempre digo que rompe la regla porque, pues bueno, o sea, era un joven que desertó a los 15 años, ¿no? Era un joven que desertó a los 15 años de la escuela, pues porque no le veía como mucho futuro por ahí y como tú dices, incursionó entonces a diferentes oficios, ¿no? Entre ellos estar en un matadero, que yo creo que eso también amplía, ¿no? Ahí su visión del mundo y que le da esa acidez si lo quieres ver, ¿no? O sea, cada uno de los artistas de los cuales hemos hablado pues hemos señalado un poco esa, de cómo se va constituyendo esa realidad que plasman en sus letras, ¿no? O de dónde viene su inspiración, o cómo es que transmiten y crean esto, ¿no? Dentro de la música, por ejemplo, ¿no? Los performances, eh, la presencia camaleónica, etcétera, ¿no? Que ahora, digamos, por el rubro de otros géneros, que no es hacer una mala crítica, pero es hacer una distinción entre lo que hay actualmente y lo que pues a nosotros nos tocó, ¿no? Como estamos en el medio, nosotros somos esa generación que es de tránsito entre lo que ahora, ¿no? Con la IA y toda la evolución tecnológica y todo este rollo. Pues bueno, aquí veníamos de una transición también social muy compleja, con los procesos creativos, con la malvivez o la mala vibra, ¿no? O la mala vista que se tenía en torno al rock and roll, ¿no? Como con este estigma del sexo, drogas ¿no? Y rock and roll. Entonces, ahí habla de que también la música en ese momento era una posición de rebelión, de resistencia. Es- Y pues para señalar lo que no marchaba de la sociedad, ¿no? Para señalar esa hipocresía, esa histidez o ese juego. Ahora dirás, ¿no? Las generaciones del terror, pues no aterra Black Sabbath, ¿no? Y su idea tampoco era aterrar, pero bien señalas, ¿no? Si la gente paga por ser aterrorizada, Sí. entonces, ¿por qué no? O sea, digamos, es como IT, ¿no? O sea, si los jóvenes de ahora ven la IT, la clásica, ¿no? No recuerdo ahora las fechas, si es 70s, 80s, pero y a mí me traumatizó, por ejemplo, ellos ven la remasterización de esa película de Elite, ¿no? Donde ya viene y se hace una crítica que ahora es como un paso al gore, ¿no? Al corpor oral, ¿no? O al horror corporal, ¿no? Como otros géneros que justo van traduciendo un poco más de violencia, más de sangre, Ujú. porque ahora los niños ya no se asustan, ¿no? Entonces también, o sea, Black Sabbath ni siquiera era su onda ahí, ¿no? Pero es bastante interesante cómo empiezan a explorar este lado oscuro, ¿no? No de en balde Ozzy Osbourne Exacto. se le dio el título de Príncipe de las Tinieblas, ¿no? Y bueno, eso ya habla también de un posicionamiento bastante importante. Pero cómo es, o sea, lo paradójico y demás de que no esperaba nada de él, o muy bizarramente, ¿no? Como el papá, bueno, o estás destinado a esto o estás destinado a hacer grandes cosas, y ve, ¿no? Creo, en conjunto con otros talentos, pues Black Sabbath y todo repertorio, ¿no? Exacto. Musical, que, pues como ya lo señalaste, ha sido bastante reconocido, ¿no? Y conmemorado, y más ahora que recientemente falleció, ¿no? No tiene mucho que falleció, ¿no? Y es también como de esas muertes irrisorias, ¿no? Digo, ¿cómo es que murió? Si yo lo vi el miércoles pasado, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y muere el jueves, ¿no? Sí, muchos dicen que él ya presentía su muerte y que pues hizo todo esto para despedirse de su público. Él tenía un amor muy grande Sí. por su público, por su escenario, y eso lo ves en pocos artistas realmente hoy, ¿no? Y muy bien dices, pues, por ejemplo, todo esto que comentas de, a lo mejor no asusta hoy si escuchas a Black Sabbath, pero en ese entonces la canción Black Sabbath no tenía un orden, no tenía una etiqueta, no sabías qué era, ¿no? Y crea una atmósfera precisamente siniestra, por así decirlo, ¿no? Entonces, es muy bien cierto eso que dices y aunado a que, pues, Ozzy Osbourne se dio cuenta que esto tenía éxito, ¿no? Que esto de alguna forma de mostrarse siniestro, oculto, misterioso, y ahí empezó a agarrar más ideas y comenzó a explotarlo cada vez más. Cabe decir también que empezó a llamar la atención de los satanistas reales, ¿no? De alguna forma decían que querían escuchar a Black Sabbath en vivo. Y hubo una asociación satanista que quería contratar a Black Sabbath para que tocase en uno de sus rituales.
A lo cual pues se negaron ellos porque Ozzy Osbourne decía que no creía mucho en eso y que pues sí le daba un poco de repelús, ¿no? De alguna forma su padre les dice que no acepten, ¿no? Entonces ellos no aceptan, este jefe de la orden los maldice, ¿no? Pero para esto, su padre de Ozzy Osbourne los manda a hacer unas cruces de plata y les dice que todos deben de llevarlas para que se protejan de esa maldición. Y es así como surge también esta adoración o protección hacia la cruz de plata que tiene mucho referente a Ozzy Osbourne, ¿no? Nace de ahí. Entonces, bueno, él siguió jugando con todo esto siniestro y demás, y a pesar de todas esas maldiciones, y creo que fue de ahí donde despegó aún más, ¿no? ¿Cómo ves esta cuestión? Es lo controversial, ¿no? O sea, siempre ha sido lo controversial entre el rock and roll, el heavy metal, ¿no? O Sí. underground, que pues, estamos hablando de una transición generacional donde se gritaba también como esa represión, ¿no? Juvenil y la liberación sexual, pero también tienes la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Con la de Paranoid, antes se iba a titular como War Pig, ¿no? War Pigs, ¿no? Uh-huh. Los cerdos de la guerra, en que hace una crítica justamente a ese momento social que se vio y pues la crítica fuerte es hacia los militares, hacia los políticos. Entonces imagínate, ¿no? Estamos hablando de que era un tiempo también de señalar, como ahora, ¿no? Como ahora se señala que es trágico y es como decir esto del pasado no es tan distinto de lo que está efectuándose ahora en el presente, ¿no? Y cómo uno también se enuncia ante ello o no, o se normaliza y banaliza. Pero bueno, esas son otras cosas. Pero al punto que quiero Uh-huh. llegar es que siempre ha habido como ese mito, ¿no? De la música y sobre todo del rock and roll. Lado oscuro, si es una cuestión de venerar al demonio, ¿no? Al diablo y todo ese rollo, y, ¿no? Así satanizar. Finalmente se hizo también con los Beatles, ¿no? En la mayoría, ¿no? Muchos de los referentes han sido los Beatles, ¿no? Entonces, no es, no deja ser mismo el caso por la influencia, es inglés Ozzy Osbourne, ¿no? Y todo el rock también que se gestó en Inglaterra. Y él dirá, ¿no? Al momento que escuchó la música de los Beatles, ¿no? Ships of Love, o no me acuerdo exactamente cuál es ahí ¿Es la la Biblia? canción. Ajá, Sí, está bien. dijo, para esto voy, ¿no? Entonces, in- ve, ¿no? ¿Cómo la música puede salvar? Ese es el punto que quería llegar, ¿no? O sea, Sí. cómo la música puede salvar y te puede encontrar en determinados momentos y entonces como reencauzar el destino ese que se le había, dicho a Ozzy Osbourne. Por eso digo que también rompió la regla porque el escuchar la música, el tener esa influencia y decir, bueno, me voy a animar a hacer esto y es muy curioso, ¿no? O sea, hay muchos documentales, está el reality de Ozzy Osbourne, pero todavía es como un poco enigmático Sí. cómo en que llega, ¿no? Si tú citaste un encuentro que tuvo con Butler y a partir de ahí se va dando cuenta, o sea, se va gestionando el proyecto Black Sabbath, ¿no? O la banda, ¿no? En muchas épocas y como los jóvenes ahora se organizan, ¿no? Y vamos a formar la banda, pero a veces no dimensionan el alcance de esa banda, ¿no? O sea, yo creo que fue como una cuestión como bastante lúdica al principio, de esto me Sí. salvó, esto me reencausó, etcétera, porque ni para delincuente sirvo, ¿no? Aunque ya había estado encarcelado, también es como muy curioso, es como muy irrisoria la vida de Ozzy Osbourne, ¿no? O sea, reconoce que es el peor hombre del mundo mundial, ¿no? O la peor persona del mundo mundial, ¿no? O sea, Sí. acepta que ha tenido muchas carencias como todos, ¿no? Lo digo también por esta cuestión del abuso de las drogas y del alcohol, ¿no? Eso llevó a la separación con Black Sabbath, ¿no? Lo corrieron, literal, me corrieron, ¿no? De algo Sí, que también lo que iba a ¿no? tocar. Sí. Desde ahí. Y ahora viene acá con toda esta historia, ¿no? Está en un matadero, de renuncia a la escuela de 15 años, etcétera, y se encuentra con una canción y decide entonces encaminarse a ser músico, pero tampoco hay mucha cuenta que como que si fue a estudiar, que si se metió Es a la que escuela, es eso, ¿no? Que porque él no sabía tocar nada, ¿no? Pero él quería hacer una banda. A mí me recuerda mucho a Marilyn Manson también, porque Manson no sabía tocar nada, absolutamente, ¿no? Y él quería formar su banda, y cuando la hizo con los Spooky Kids, él apenas comenzaba a tocar el órgano, así por así decirlo, con tonadas muy infantiles como góticas.
Entonces, son personas o personalidades que sobresalen y hacen que la banda suene en conjunto, que tenga un sentido. Exacto, ¿no? O sea, finalmente al momento en que conoce a Butler, la vida como músico, digamos, aparece, ¿no? Ujú, O sea, es como muy interesante que dijo de acá soy y hasta se deja ver como autodidacta, ¿no? O sea, ujú. si querer queriendo va descubriendo y percurriendo, yo creo que también eso es como parte del proceso creativo, ¿no? Cuando no tienes tanta influencia o tanta preparación. Lo digo porque a veces en la formación la creatividad a veces se pierde. Yo no digo que es bueno, que sea bueno no ir a la escuela, ¿no? Pero es que a veces con la estructura que se tiene a veces tan rígida, que tanto se deja el Ujú. artista crear, ¿no? Porque Sí, ya todo está creado. O sea, más bien con eso señalo que muchos han caso sido por así. caso y en la singularidad de Ozzy Osbourne, pues así se presenta, ¿no? Y es la capacidad que tiene la transmisión vocal, ¿no? Esa transparencia, como tú señalaste en un principio, o esa, esa parte enigmática y oscura, ¿no? De poder trazar este tipo de letras y hacerlas, ¿no? Y bueno, Sí, surgió pues, el príncipe de las tinieblas. Ahora claro, bien, ¿no? Como todo este rollo, el consumo de drogas y alcohol por la época, pues era el pan de cada día, eso es sí, innegable también. sí, Lo que dirán exactamente. muchos de la banda al momento de tomar la decisión es que a Osborne particularmente el viaje lo llevaba por otros lados. Ujú. Y tú como lo señalaste dentro de las 10 cosas, ¿no? Hasta en su alucina y en su viaje, creer que lo que le aventaban era un juguete y sopas. Sí, es que, bueno, él jugaba mucho con esto que te digo de lo siniestro y en ese concierto en particular, a él se le ocurrió la idea de llevar restos o retazos de carne Y y aventarlos a la aventarlos como multitud. catapulta, en una catapulta. Entonces, uno de los chicos, que era entonces un adolescente, que creo que tenía 18 años, él decide aventarle el murciélago que ya lo tenía él congelado en su nevera como una o 2 semanas antes. Entonces, cuando se dio cuenta, o sí, que pues si era real, pues tuvo que suspender el concierto y pues fue luego al hospital, ¿no? Fueron aproximadamente 6 inyecciones que él dice que le dolieron un carajo, ¿no? Y que de alguna forma, pues nunca lo hubiera hecho si hubiera sabido que era real. Que eso entró también dentro de la fama que lo despegó a Ozzy Osbourne, porque esto del murciélago también creó mucho revuelo, ¿no? En su momento. Claro, pues así, ¿a quién se le ocurre en un concierto catapulta y restos de carne? Digo, es que también esas son como de las cosas que suelen ser como muy disruptivas en este lenguaje como muy técnico, ¿no? Y cómo interpreto eso, o sea, ¿qué me muestras ahí? Digamos, al momento de, por ejemplo, ahora en la relectura y todo ese rollo de las letras, ya no es la misma forma de escuchar a Ozzy Osbourne o a Black Sabbath ahora que si fuera la adolescente de esa época, ¿no? O la joven de ese momento, ¿no? Y ahí puedes interpretar y casarte con el personaje que a veces crean. Pero yo creo que a Ozzy a veces como no estaba siempre la mayor parte fuera de sí, ¿no? No dimensionaba el alcance de las cosas que en su viaje literal, ¿no? Podía crear. Sí. Y pues llegar como justamente a estas cuestiones de crítica y de debate y de controversia y de seguirlas satanizando, ¿no? O sea, No, y es que, es por un ejemplo, tema muy disruptivo, pues. ajá. Y uno actualmente, o las generaciones actuales, no se imaginan cómo eran los conciertos de los 80s, ¿no? 90. Ahí a veces se permitía de todo, ¿no? Por ejemplo, Marilyn Manson de alguna forma también perteneció a esa cuestión, aunque él es un poco más actual. Pero si hacemos referencia, por ejemplo, al Rey Lagarto, pues él se masturbaba, ¿no? Frente al público, entre otras cosas, por lo cual fue detenido muchas veces, ¿no? Marilyn Manson hacía felaciones, ¿no? Entonces, hay muchas cuestiones que se presentan en los conciertos que de alguna manera pues son un reflejo también de la disrupción, como dices, y de romper reglas, ¿no? De alguna Sí, forma, sí, perdón, no, sigue, ¿no? Sigue para que acabe mi idea. Tú dale. ok.
Todavía nos quedan 7 minutos para el corte. Y bueno, ya es para comentarles así de una forma rápida. Ahí donde está esto. Sí, lo que comentabas, ¿no? Cuando él decide ser como, sí, ladronzuelo, ¿no? A los 14 15 años, pues lo encierran en la cárcel y él confiesa que su padre no quiso pagar la cuota La para fianza. salir, la fianza, y como para darle una lección, pero pues a él lo violaron, ¿no? Dice, yo era solamente un chico con el cabello largo que pues ahí con tantos hombres pues era como una presa fácil, ¿no? Entonces esto también ahonda en su psique, en un vacío existencial para de alguna forma comprometerse más con esta única salida de escape que él tenía, que era la música, ¿no? Su forma de expresión. Claro, la música no la hizo solo porque también estuvo rodeado de super excesos, ¿no? Alcohol y drogas, sobre todo, que en su momento quiso inclusive ahorcar a su propia esposa, ¿no? Que fue ella en su momento Sharon. Y por lo cual ella lo demanda y de alguna manera, pues en esos, ahí había juicios realmente muy, muy fuertes y ella decide, quitar la demanda, ¿no? Y él regresa con ella. Entonces, de alguna forma, cuando regresa con ella, escribe esta canción de Mama and Coming Home, ¿no? De hecho, no se refería a su mamá realmente, sino se refería a ella, cosa curiosa, ¿no? Pero de alguna forma se la escribió a Sharon. Bueno, otra cosa importante es que el grupo se separa tras hacer dos presentaciones, ¿no? Osborne y Butler se unen a la agrupación Polka Trot Blues con el guitarrista Tommy Iommi, y el baterista Bill Ward. De alguna forma empiezan ahí, como bien decías, con el éxito Paranoid. Posteriormente, pues, publican Master of Reality. En el 71, no, más bien, ¿dónde está? En el documental del 73. 2011, que se llama God Bless Ozzy Osbourne, que fue producido por su hijo Jack. El músico admitió que no recordaba dónde había nacido Luis y Jessica, ¿no? Entonces, bueno, ahí fue algo controversial. En noviembre del 73, Black Sabbath publica el álbum Sabbath Bloody Sabbath. Por primera vez el grupo recibe buenos comentarios por parte de la crítica especializada, ¿no? Y vaya, la crítica como que no se ha dejado convencer con el primer o lo segundo, el primer y segundo disco, hasta que sacan y empiezan a hablar, diciendo que Black Sabbath es una agrupación que va en serio, ¿no? Por así decirlo. Y es ahí cuando empiezan a tener, pues ya, de alguna forma, un éxito más fuerte y contundente, ¿no? Como Sí, o sea, habla de que, digamos, Ozzy Osbourne es lo que es y resulta tan, o sea, digamos, va a ser una leyenda y seguirá siendo una leyenda incluso ahorita a su muerte, ¿no? Digamos, ahorita es como un reconocimiento póstumo, ¿no? En cuanto a Osbourne y todo lo que se dice en relación a él. Y de recordar finalmente la carrera y señalar al músico más allá del showman, ¿no? Ujú, Por la controversia y todo este rollo que destacó en su familia y demás. Pero finalmente decir esto también es reconocer como esas cuestiones en donde a veces la fama no es suficiente. La música lo salva, ¿no? Pero a veces ni la familia, ni los hijos, ni el momento es lo único que se quiere, ¿no? Y cada uno pasa por sus propios demonios y sus conflictos. En el caso de Ozzy, pues bueno, es el consumo excesivo de las drogas y el alcohol que lo llevan otra vez, ¿no? Pareciera, era incierto y aunque estábamos informados 24/7 con su reality show, ¿no? ¿A dónde va a acabar Ozzy Osbourne, ¿no? ujú, Va a seguir siendo una leyenda. De hecho, o sea, si me preguntases en el momento, Ozzy ya se veía como un payaso, ujú. ¿no? O sea, cayó como a esos puntos de apreciarlo ya como un payaso y olvidar toda la carrera y toda la majestuosidad que había creado a través de Black Sabbath. Sin embargo, bueno, también regresará, ¿no? Con Black yo creo que hicieron ahí como todo, una negociación XY, y siempre, ¿no? Cuando la industria ya está también inmersa,
en este rollo, bueno, intentan otra vez reencontrarse y, digamos, hacen giras, etcétera, ¿no? Pero bueno, los excesos en ese momento era algo que no podía sostener la Pues, carrera empieza de, como a desquebrajarse por tanto exceso. Incluso, bueno, Kelly Osbourne, su hija, en un documental, afirma que cuando eran niños, de alguna forma sabían que papá se ponía raro cuando tomaba, ¿no? Y en las fiestas, cumpleaños, decían, ahora no sé con qué va a salir papá, ¿no? Y cuando había conflictos, precisamente al otro día, él decidía llevar a todos a la playa, ¿no? Entonces dice Kelly, hoy siendo adulta no puedo ir a la playa porque me trae malos recuerdos, me trae varios conflictos internos, ¿no? Que pues sí es una especie de trauma, ¿no? Y ella no puede sí, estar bien en la playa. claro, también, o sea, cómo cargar con la fama y con la figura, ¿no? Del papá. Y ese papá que no sabías, como los Targaryen, ¿no? Lanzas una moneda al aire y no sabes si está acuerdo o está loco, pues, ¿no? Así También es. una de las cosas que yo recuerdo que fueron muy controversiales, en torno también a su hija, una foto, ¿no? Que se hizo viral donde le está tocando el seno, ¿no? Sí, Y entonces también eso, generó una cuestión ahí, que si maltrato, que si tata, que si abuso, sí, ¿no? O sea, sí, sí. finalmente Exactamente. esta parte de Ozzy nos deja ver cómo en determinados momentos de nuestra vida y por diferentes circunstancias, pues el lado oscuro nos arrastre, ¿no? Y puede Así ser es. como una cosa muy destructiva. Y si lo unes como el consumo de estos y el abuso de lo que estamos hablando, pues bueno, está cañón, ¿no? Porque muchos también dirán de Shannon, yo me acuerdo, ¿no? Los comentarios que giraban, todos por No, culpa no, de no, sí, Shannon. sí. Hey, ch, ch, ¿sabías que ahora nos puedes escuchar en YouTube Music? Ok, Ok, bueno, pues recapitulemos. Como por favor. decía Ujú, la mención antes de que se terminara, nos ganará el tiempo. Siempre son ujú, estas cosas, ¿no? Que ujú. no medimos el tiempo y siempre vamos a lo enjundioso cada vez que estamos en la recta final. Pues Sí, para concluir, ¿no? Con ese comentario, decía que finalmente Ozzy Osbourne, pues es una de las tantas leyendas que ya se están despidiendo de este mundo. Y pues bueno, ha sido tan controversial, ¿no? Tú ya citaste mucho de la trayectoria musical, de los éxitos, de los logros que consiguió tanto como solista como perteneciente de la banda de Black Sabbath, ¿no? Y cómo en estos desencuentros y encuentros, de alguna manera se le reconoce como, o es innegable ese talento que fue descubriendo incluso a sí mismo, ¿no? Como persona y digamos ahí el sujeto que se juega, bueno, siempre dejó ver esas fracturas y cómo en esos momentos uno no puede sopesar ciertas experiencias, ¿no? Eh, si ahora se tiene el mito de ir a terapia, imagínate en esa época era mucho más difícil, ¿no? sí. Entrar como a clínicas de rehabilitación o que también se tenía como esta iniciativa por, ¿no? O sea, muchas personas tenían como un posicionamiento frente a la muerte distinto como ahora, las adicciones. Y bueno, qué bueno que él reconoció, yo creo que a partir de varias cosas que se fue pescando, como el no recordar dónde habían nacido sus primeros hijos, ¿no? Como Mm. el haber ahorcado a Sharon, ¿no? Como haber reconocido que sí, o sea, fue un error haberse casado en ese momento con Telma pues porque no fue como el padre que hubiese querido ser, ¿no? Entonces, creo que tuvo momentos para poder reconciliar, ¿no? Esta parte que también comentabas, que no sé si vas a detallar más, respecto a eh, Ossifed, ¿no? Como también se reconoce que abrió mucho, también fue como un gran promotor, ¿no? Es decir, como que abrió muchas oportunidades a otros músicos, a otras bandas. Y seguir rompiendo un poco esta parte de la industria, ¿no? Finalmente era apostarle a la música y finalmente era apostarle a arriesgarse a crear, Yes. ¿no? Un sonido que en ese momento no se conocía como ahora lo conocemos como el heavy metal, ¿no? Y todo Sí, lo que incursionó y bueno, todas las grandes bandas que también vinieron en la apertura de lo que fue Black Sabbath también. sí, y es muy importante esa cuestión, ¿no? Porque
Y cuando él sale de Black Sabbath, bueno, que lo corren, y que entra James Dio, él decide después de un tiempo regresar a los escenarios. Estamos hablando de alrededor de un año y medio, ¿no? Y decide entrar a Lollapalooza. Ellos le dicen que no, que ya no es muy relevante, que ya, ya perdió como fama, trayectoria. Y él decide, junto con Sharon, porque recordemos que ella fue manager, fue la manager, ellos deciden hacer el Ozfest. Hoy en día es más recordado, tiene más potencia el Ozfest que el Lollapalooza, me atrevo a decir, en cuestiones de metal y así y demás, ¿no? Eh, ¿Cómo creó esto? Pues con la convicción de creer en sí mismo, ¿no? De que nadie te puede decir lo que eres si tú tienes la condición primera de creer en ti mismo y de tus proyectos, ¿no? Eso fue algo que también nos deja como una lección de vida, Ozzy Osbourne, que a pesar de no tener una gran voz, de no saber tocar un instrumento, él tenía una convicción muy firme de lo que quería en la vida y logró tener una banda genial, ¿no? Así como después logró ser él mismo un rockstar, ¿no? Ya nada más para ir culminando, brevemente pues diré que en el 77 pues abandona Black Sabbath debido al exceso de drogas y también en la muerte de su padre, para luego centrarse en su proyecto titulado Blizzard of Oz, nombre sugerido por su propio padre. Aquí escribe la canción Crazy Train o El Tren Loco, que ahorita vamos a hablar un poquito de su letra. Y en ese entonces, bueno, tres músicos de la banda Necromandus trabajaron con Ozzy en el estudio grabando material nuevo. Sin embargo, Ozzy decide regresar a Black Sabbath luego que el cantante Dave Walker lo reemplazara durante un breve periodo de tiempo. Y bueno, así sucesivamente vuelven a tener ciertos éxitos, pero Ozzy en su momento fue reemplazado por el cantante Ronnie James Dio. Ronnie James Dio dicen que, bueno, los expertos que tiene una voz muchísimo más profesional que Ozzy Osbourne. Cabe decir también que Black Sabbath sobresale muchísimo por Dio, con esta nueva voz, que le da un impulso, dijésemos, sí, más profesional y deja mucho legado, pero ahora sí que los fans pues aman la parte cuando estaba Ozzy, ¿no? Más tarde, pues tuvo que enfrentar el divorcio con su primera esposa, Thelma, como bien decías, y se ve envuelto en una profunda depresión que lo lleva a permanecer días enteros en un cuarto de hotel, ¿no? Sharon Arden, que es la hija de Don Arden, lo convence de que continuara su carrera musical. Ozzy Osbourne firma el contrato con Jet Records y de alguna forma, pues, él lo envió a su hija Sharon a Los Ángeles, ¿no? Para que estuviera pendiente, pues, de las necesidades de Ozzy. Y de alguna forma, pues, proteger su inversión, porque pues estamos hablando de unos cuantos millones de dólares, ¿no? Inicialmente, Arden deseaba que Ozzy retornara a Black Sabbath, pero al darse cuenta que aquel proyecto con Ronnie Dio, perdón, empezaba a encaminarse, pues trató de persuadir a Ozzy pues, de que no regresara y que hiciera algo ya propio, ¿no? Y de alguna forma así lo hizo. En ese entonces nadie creía en un Ozzy Osbourne en solitario, ¿no? Era muy complicado el panorama, pero él lo logró porque pues tenía esa convicción, aunado a que pues también cabe resaltar que el amor de su mujer le ayudó muchísimo, el conocimiento que tenía también pues de ser manager, ¿no? Le llevó a ese retorno y de alguna forma Blizzard of Oz, como les comentaba, pues tiene Crazy Train, Goodbye to Romance, Suicide Solution, Mr. Crowley, que fue una canción dedicada al mago británico Aleister Crowley. Y esta, pues contiene ahí varias connotaciones de magia oscura, ¿no? En ese año la agrupación embarca en una gira que se llamaba Blizzard of Oz Tour, que los lleva a tocar a Europa y a Estados Unidos, ¿no? Y de alguna forma, pues, empieza como la segunda oleada del éxito de Ozzy. Cabe destacar que en marzo de 1982 la banda se encontraba en un descanso en el aeródromo de Florida en la gira Diary of Madame Tour. Y fue ahí, bueno, donde sucede el fallecimiento de Randy,
es una pérdida terrible, pues uno de los aviones colapsa cerca de donde ellos se encontraban. Se dice que pues mató instantáneamente a Randy y que tuvieron una suerte muy grande pues de que no les tocara a ellos, ¿no? A Ozzy y a los demás. Y cabe decir que Randy Rhoads fue uno de los guitarristas que impulsó muchísimo la carrera pues de Ozzy, que le dio un impulso energético, sobre todo que lo animaba mucho a él como persona, ¿no? Que le hacía creer más en estos proyectos. Junto con él amó el escenario y complementó ese amor con los fans, ¿no? Entonces podemos destacar que esta pérdida que tuvo también lo encaminó muchísimo a las drogas y al exceso, cosa que pues siguió hasta donde pudo, porque él en realidad comenta en entrevistas que él seguía en los excesos hasta donde su cuerpo se lo permitió, ¿no? Sí, también como para ir cerrando, ¿no? Con la cereza del pastel, pues Ozzy Osbourne, ¿no? Eh, fue declarado con la enfermedad de Parkinson también, sumémosle, ¿no? Que también hubo como ciertos síntomas que predisponían a que tuviera un preinicio de Parkinson y bueno, ya tiempo después de haber iniciado se declaró que tenía también la enfermedad de Parkinson. Entonces estamos hablando de que, pues Ozzy Osbourne, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, fue una excepción a las reglas en todo sentido y cómo tuvo como ciertos momentos en donde intentaba como reparar cierto daño que hizo, ¿no? O sea, sobre todo ya cuando decide desintoxicarse o se da cuenta que ya el exceso no era como algo pertinente, ¿no? En uno de sus cumpleaños, por ejemplo, pide que hicieran donaciones en ese momento a una institución, Ujú, pues bueno, para contribuir, ¿no? Al estudio y al cuidado de pacientes con cáncer, por ejemplo, ¿no? O sea, ya también la salud de Osborne por los excesos y los abusos se vea mermada ya, ujú, digamos, a partir de los 2000, ¿no? exacto. De los 2014, ¿no? Para acá. Y bueno, como concluyó recientemente su defunción, ¿no? El 22 de julio de los 76 años Sí, de edad. 2 semanas posteriores a su último concierto reencuentro de Black Sabbath, con el cual fue su última presentación, no pudo ponerse en pie por el mismo Parkinson, que como todos ya sabemos, o la mayoría sabe que todo lo que generó ese concierto fueron alrededor de 196 millones de dólares, en conjunto con artistas como Guns N' Roses, Aerosmith, Pantera. Todo eso lo donó a hospitales y a investigación contra el Parkinson, así como a auspicios de niños pobres, ¿no? Entonces estamos hablando que al final de cuentas, pues esta leyenda, el señor de las tinieblas, ¿no? Pues también tenía un gran corazón, que hablaba más sus acciones que todo lo que pudiera decir, ¿no? Hay personitas que quieren aparecer. Perdónenme, pero bueno, es lo que pasa cuando uno está desde casa y tienes Así es. pequeños. Eh, Al final del día creo que ese sobrenombre del príncipe de las tinieblas, Osborne lo desmitifica de algún momento, ¿no? O sea, nos dan la enseñanza de que no todo es como se mira, ¿no? O no es como, no, el león no es como se mira, ¿no? Como se piensa. Y no Ujú, necesariamente el rock and roll, el heavy metal, tiene que ver con una adoración, ¿no? Hacia la oscuridad propiamente dicha. Me parece que ellos retoman esta retórica o ujú. esta parte del crear en la oscuridad o el terror pues porque, bueno, como ya señalamos, sobre todo con la de Paranoid, ¿no? Una crítica social en su momento, ¿no? Y a todas estas cosas que se suscitaban y que son importantes denunciarlas, decirlas, ¿no? Y poder hacer algo en contra de Sí, ello, ¿no? Finalmente no es normalizarlo. Entonces también eso hay que reconocer que ante la fuerte crítica que había del movimiento, si lo quieres pensar como el rock and roll, de muchos músicos que se sumaron, más allá del personaje que pueden crear o más allá del consumo de drogas y todo ese rollo, también fue como un momento de
estigmatizar, ¿no? También como Sí. una campaña, ¿no? Se genera una campaña para generar este mito y este tabú que se tiene, ¿no? De la música, de las artes, sobre todo por ese posicionamiento tan disruptivo, ¿no? Para señalar lo que no marcha, para señalar lo que está desarticulado y bajo ciertos acontecimientos, pues decir, qué rollo, ¿no? O sea, son unos cerdos y cobardes, ¿no? Todos los que en su momento, pues bueno, combatieron o crearon la guerra, ¿no? En Vietnam, por todas las atrocidades Así es. que se dejaron ver, se dejaron mirar atrás, ¿no? En los efectos que sí, como todo, ¿no? Pues un militar hace lo que le ordenan hacer, ¿no? Pero también vemos que a partir de ahí se rigen más estas cuestiones del estrés postraumático y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí el punto que quiero llegar y para cerrar y concluir, ¿no? Mi participación hablando del Príncipe de las Tinieblas, es que todo ese repertorio no solamente es como para un estado de escape, no solamente hay que quedarnos o casarnos con esta cuestión de que todo músico, todo rock and rollero, pues va a estar ahí influenciado por las drogas y el alcohol. Ya dijiste como varias cosas que pueden ser como todos esos detonadores o eso que nos lleva a tener fracturas y que a veces no podemos sanarlas si no es por estas vías. No es lo correcto, no es lo mejor, no es lo que se espera, pero pues al final intento como reconciliar y frenarse a sí mismo, ¿no? ¿No? De Ujú. todos sus demonios y darle la vuelta a otras cosas. Sí. Sí, de alguna forma así fue su vida. Ya nada más replantear aquí la cuestión de Lost Fest, que en el 96 pues inició, creado por Sharon Osbourne con su hijo Jack, y la idea del evento pues era unificar en un solo festival bandas clásicas, de formación reciente, ¿no? Para darles esa promoción. Entre ellos, pues Slayer, Dancing, Biohazard, Sepultura, Prong, Fear Factory, Ear Crisis, etcétera, etcétera, ¿no? En su momento, en una declaración, en una entrevista, pues dijo que el Ozfest se lo había dictado el mismísimo el demonio, ¿no? Que esto ya lo ocupó, yo a mi parecer lo ocupó como una publicidad adicional, ¿no? Que no tenía mucho que ver. Todos los que tienen una figura mística o así, una relación con el diablo, pues lo ocupan a veces como para crear más publicidad, ¿no? En su momento, pues también Niccolo Paganini y otros artistas, ¿no? Pues nada más arreglaría con eso y comentarles también un poco, vaya, de la letra de Crazy Train, ¿no? Nada más para que se den una idea de lo que hablaba sobre la Guerra Fría, ¿no? Esta letra dice más o menos así: los medios lo difunden y tú terminas actuando el papel. Las heridas mentales siguen gritando, me están volviendo loco. Me estoy saliendo de las vías de un tren loco. Lo vuelve a repetir, ¿no? Sé que las cosas no me están saliendo bien, pero tienes que escucharme. Herederos de la Guerra Fría, eso no nos convertimos, heredamos problemas. Estoy entumecido por dentro. No puedo con esto, estoy viviendo en algo que no es justo. Las heridas mentales no sanan. ¿De quién es la culpa? ¿Por qué? Y de alguna forma, pues, viene a repetir esto de me estoy saliendo de las vías en un tren loco, ¿no? Esa es la letra de Crazy Train y pues hablaba, es una crítica a la Guerra Fría, ¿no? Precisamente. Entonces, bueno, pues vemos que sus letras fueron poderosas y de alguna forma su voz y también aunado con las guitarras, pues hacía todo un ambiente que llamaba mucho la atención de los jóvenes, ¿no? Pues yo te agradezco mucho Así es. tu tiempo, Verónica. Nos hubiese gustado hablar más sobre este artista, ¿no? Pero pues estamos detallando lo más específico porque pues si no, no acabaríamos, ¿no? Prácticamente. Pues sí, es el resumen, ¿no? Al final del día, para conectar con las nuevas generaciones, sobre todo de hablar de los clásicos que ahora ya forman parte de este vocabulario, de este lenguaje. Pues muy agradecida, Carlos, por este espacio en Zona Psique, pues ahí estamos, ¿no? Viendo cuáles son las cosas finalmente del interés y bueno, para seguir transmitiendo como desde aquí, desde la música, desde el arte o desde diferentes fuentes, pues ahí está la construcción psíquica, ¿no? De las multirrealidades que engendran nuestro universo y nuestra humanidad. Así es. Y eso es importante. Para el próximo podcast estamos por hablar una crítica hacia los influencers que hablan de salud mental o dan consejos, ¿no? Ese podría ser un tema y el otro podría ser
sobre la ansiedad, ¿no? Que también es algo que sucede muy frecuentemente y que las nuevas generaciones tienen un aplanamiento emocional también, cabe decir, como un síntoma generacional, ¿no? Pueden ser esos dos temas, ¿no? Como dijera Freud, cada época sus propios síntomas, ¿no? Exacto, sí. Pero bueno, ahí estamos. Muchas gracias por la permanencia, por sus comentarios y pues síganle dándole aquí sus likes y compártanos para seguir generando contenido. Y pues como siempre, ¿no? Nos vemos en nuestras redes sociales como Verónica Ordeñana o también a través de mi fanpage, ¿no? Que se llama Infantia Psicoanálisis y otros saberes, que bueno, ya también vamos a ir renovando y creando cosas y pues ya las estaremos compartiendo acá a través de Sonapsique junto Claro. contigo, Carlos, ¿no? Las colaboraciones que tenemos. Y pues revienten el botón de like hasta que ya no funcione, ¿no? A mí me encuentran como Carlos López Psicoanalista en el Facebook, me encuentran como carlos.lopez.psicólogo en Instagram y en lo que es en Facebook, TikTok y YouTube, pues como suena así que, ¿no? Muy agradecido y pues que el psicoanálisis los acompañe. Que el psicoanálisis nos acompañe. Me acabo.